Amada iglesia, paz a vosotros. Tome su lugar, hermano. Pues vamos a continuar con estas, ¿qué son? Lecciones. No sé, no es una predicación, ¿verdad? Me decía mi hermano, es un sermón apologético. Bueno, vamos a tener este estudio, hermanos. La iglesia, mi hermana se refería a la iglesia, y yo quiero referirme a la iglesia como depositarios en la sana doctrina. ¿Sí? Hoy vamos a ver un tema que es acerca de la divinidad. Y por ahí tengo una presentación, ¿sí? Dice, en esto creemos, ¿verdad? Las doctrinas principales de la iglesia de Dios. Sí, la siguiente dice la divinidad, la naturaleza y carácter del único Dios verdadero. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente, por favor. Creer en Dios. ¿Qué es creer en Dios? Nosotros como iglesia decimos creer en Dios, ¿sí? Y nos basamos en la Biblia para creer en Dios. Pero ¿sabe usted que no es necesaria la Biblia para creer en Dios? No es necesaria la Biblia para creer en Dios. El Señor ha puesto en nosotros, o en el humano, la razón, la lógica, para entender las cosas. Dice la misma Biblia, dice el Salmo, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión nos denuncia, habla, ¿verdad? Grita. Y un día le dice al otro, ¿verdad? Bueno, algunos hombres de ciencia, algunos hombres pensadores han llegado a ciertas conclusiones y usando solo la razón. Hay quien dijo, la poca ciencia aleja de Dios y la mucha ciencia conduce siempre a Él. ¿Sí? Estas palabras son de Francis Bacon, 1630 y tantos. Después Luis Pasteur las retoma, ¿verdad? Y hemos por ahí visto esa frase. Otro hombre ilustre, otro hombre grande, judío, dice, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Albert Einstein. ¿Sí? El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Existen varios argumentos que se utilizan en lógica, o que utilizan la lógica para demostrar la existencia de Dios, que utilizan solamente la razón, solamente la mente humana. Quisiera que viéramos uno de ellos, que es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico nos dice en sus premisas. La primera premisa dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Es decir, todo lo que existe en este espacio-tiempo tiene una causa. Si nosotros vemos este púlpito, está muy bonito, de un material que llama la atención, ¿verdad? Tiene este acrílico y tiene madera. Nosotros no podemos decir que este púlpito surgió de la nada, ¿verdad? Las cosas tienen una causa. Y la causa de este púlpito es que alguien tomó el material y lo cortó, ¿verdad? O primero diseñó, alguien primero pensó en hacerlo y así es como se fue configurando. Todo lo que existe tiene una causa. ¿Sí recuerdan ustedes aquella figura de huevo la gallina? ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿verdad? Y si vemos nosotros un huevo, sabemos que antes hubo una gallina, ¿verdad? Pero si vemos una gallina ahora, ¿de dónde salió, verdad? Bueno, en la Biblia encontramos la respuesta, pero todo tiene una causa. Todo lo que existe en este espacio-tiempo, todo lo que existe en la naturaleza, todo lo que existe en este cosmos, tiene una causa. Y la causa no es parte del objeto mismo. ¿Sí? La causa no es parte del objeto mismo. Nosotros no podemos decir que esto surgió de sí mismo. Tuvo que haber algo
fuera de sí mismo que lo trajo a la existencia. Y esto sucede con todo. Si vamos para atrás con todas las cosas que vemos, con los árboles, con la Tierra, con las galaxias, con el universo, encontramos que todo tiene una causa y la causa no puede ser encontrada en sí misma. La segunda premisa dice que el universo comenzó a existir. Según la segunda ley de la termodinámica, el universo se está quedando sin energía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que partimos desde el orden, desde un punto, y se desplaza hacia el desorden, lo que se llama entropía, ¿verdad? Esto nos dice el sentido en el cual ocurren las cosas. Las cosas siempre ocurren desde un punto hacia otro, ¿sí? Eso nos dice más o menos la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esta ley nos indica que el universo tiene un punto. ¿Saben ustedes que hay un científico que en 1929 se llamaba Hubble? Inclusive hay un telescopio, ¿verdad?, en el espacio que está ahí dando vueltas, que lleva su nombre. Sus investigaciones descubrieron que la luz, que el espectro de las galaxias se desplaza hacia el rojo, ¿sí?, en mayor o menor velocidad. Esto indica que las galaxias se están separando, Y no solo que se están separando, no solo que el universo se está expandiendo, sino que surgió de un solo punto, lo cual los científicos llaman el Big Bang. Bueno, lejos de contradecir esto nuestra creencia, vamos a ver. El universo comenzó a existir. Entonces, el universo tiene una causa, ¿sí? Si el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa. Y la causa no puede ser encontrada dentro del universo. La causa tiene que ser fuera del universo. Y tendría que ser una causa, la siguiente por favor. La siguiente. Ahí. Tendría que ser una causa sin límite de espacio. Es decir, dice ahí aespacial. Tendría que ser una causa inmaterial. Tendría que ser una causa atemporal, porque nuestra realidad, este universo está delimitado por el espacio, el tiempo y la materia, ¿verdad? Entonces la causa no puede pertenecer a eso, no puede estar limitada por eso. Y tiene que ser algo no causado, ¿sí? No puede la causa tener otra causa, ¿verdad? Porque caemos en ese círculo, ¿verdad? De decir, bueno, ¿quién creó a Dios? Bueno. Y tiene que ser infinitamente poderoso, ¿sí? Según la ciencia, esto es lo que delimita la causa del universo. Y si es sin límite de espacio, es decir, puede estar en todos lados, entonces es omnipresente. Si es inmaterial, ¿sí?, espíritu. Si es atemporal, entonces es eterno. Si es no causado, entonces es absoluto. Yo soy el que soy. Y si es infinitamente poderoso, entonces es omnipotente. Y esas son las características de lo que nosotros conocemos como Dios, ¿sí? Eso es lo que nos dice el argumento cosmológico. Y esto no ha podido ser rebatido por nadie. Y otros argumentos que deberíamos de conocer. Pero bueno, usando solo la razón se puede inferir que es muy razonable e inclusive hasta obligatorio pensar por las evidencias que es válido creer en la existencia de Dios. No es una locura, ¿sí? No es una fantasía. En base a la razón es completamente aceptable. Creer en Dios. Para esto no necesitamos la Biblia, ¿verdad? En base a la razón se puede creer en Dios. ¿Pero en qué Dios? Bueno, ¿basta con creer en Dios? ¿Basta con creer que Dios existe? Hermanos, también los demonios creen, ¿verdad? Y
tiene. Bueno, la siguiente, por favor. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Mateo 16, donde el Señor Jesús va caminando con sus discípulos hacia Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una región al norte de Galilea, casi en frontera con Siria, o más bien es la frontera, es una ciudad fronteriza con Siria. Ahí a escasos 50 kilómetros se encuentra Damasco, donde hoy están cayendo bombas, ¿verdad? Damasco. Ahí, en esa región, el Señor Jesús se dirigió con sus discípulos. Era una región poblada por gentiles. Y dice que el Señor, caminando con ellos, les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy? Les preguntó, ¿verdad? ¿Y qué contestaron? En un contexto judaico, ¿verdad? En un contexto del primer siglo, dijeron: no, pues Elías, Juan el Bautista, ¿sí? O algún profeta de estos. Eso decían los de por ahí que era, ¿verdad? Pues hay dos corrientes. Hay quien sí cree en Dios, los teístas, y hay quien no cree en Dios, y son los ateos, ¿verdad? Algunos ateos dicen que Dios es un fetiche, ¿sí? Es una figura simbólica. Hay quien dice que es una proyección de nuestro alter ego. Y nosotros, el humano, se proyecta y con esas características visualiza a su Dios. Eso es lo que dicen. Dicen que es una invención, una construcción social, algo que nos hemos inventado nosotros, porque vivimos en sociedad y necesitamos controlar nuestras relaciones, ¿sí? Y hay quien dice: pues es un amigo imaginario, ¿verdad? Porque le oras y no lo ves, hablas con él pero no lo ves, y entonces son ideas que te haces. ¿Quién dice la gente que soy? Dice. También hay algunos otros que creen que Dios existe, ¿verdad? La siguiente es: hay quien piensa que es la causa incausada, ¿verdad? Y hablan así con esas palabras, la causa incausada. Si han escuchado a alguien que viste de blanco y que da consejos, ¿no? Y dice: no, pues es el ser inmanente. Un ser inmanente es alguien que es por sí mismo, que no necesita de nadie más. La esencia de todas las cosas, ¿sí? O el gran espíritu creador. Hay quien cree como ellos, ¿verdad? O hay quien cree que Dios existe y así lo define. Y hay quien es ateo y quien no cree. El Señor nos pregunta: ¿quién dicen que soy? Al Señor aparentemente le interesaba saber qué pensaban las gentes de Él. ¿O acaso no lo sabían? Pero tal vez solo era el preámbulo, tal vez solo era la preparación, una pregunta retórica para pasar a una pregunta mucho más profunda. Mucho más profunda. Y esta pregunta es el versículo 15, donde dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso dice la gente, ¿verdad? Esto es lo que dicen algunas otras personas. Pero ustedes, Iglesia de Dios en Satélite, ¿quién dicen que soy yo? Dice el Señor. ¿Será suficiente con creer? No es suficiente creer al estilo de los demonios, con una mente occidental. Para el griego, creer es algo abstracto, creer en una idea. Los griegos creían en ideas, en conceptos. Sino se trata de una confesión de fe, de una revelación precisa, contundente, de una afirmación absoluta. Y vemos esto en el versículo 16. Dice: y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo
del Dios viviente. Con esa certeza, con esa seguridad, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En el caso de Pedro, este conocimiento llegó no por carne ni sangre, sino directamente de Dios. Y esta misma declaración, este mismo conocimiento es revelado a nosotros a través de su palabra, donde encontramos su verdad, porque en su palabra encontramos la verdad, y ella es la que da testimonio de nuestro Señor. Pero ¿qué tan importante es en nuestras vidas este conocimiento? ¿Qué tan importante es saber quién es el Señor? Este conocimiento es tan importante que en Juan 17:13, si abren sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, mientras el Señor oraba por sus discípulos, mientras el Señor estaba suplicando a su Padre por estos que les había entregado en este mundo, ¿verdad? Dice, mientras yo estaba en el mundo, pues yo los cuidaba, ¿verdad? Yo los cuidé. Y les dice que te conozcan, dice en el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese que de esto depende la vida eterna, del conocimiento del Padre Celestial y del Hijo, a quien ha enviado. En su oración declara: ¿en qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Es posible conocer al único Dios verdadero? ¿Es posible conocer a Dios? ¿Será que es factible conocer su naturaleza e identidad? Porque hay quien dice que no, hay quien dice que Dios es algo totalmente ininteligible. ¿Podríamos entender a Dios? Bueno, podemos entender lo que Él nos ha dejado escrito, ¿verdad? Y si Él lo ha dejado escrito es porque es posible entender lo que está escrito. Nosotros como Iglesia de Dios, como parte del pueblo de Dios, somos depositarios a través de generaciones de este conocimiento del Dios verdadero. Y tenemos la firme convicción de que nuestra fe se basa en la realidad de la revelación de los misterios de Dios a sus hijos a través de su palabra y su espíritu. A través del estudio de la palabra, a través de la reflexión y a través del espíritu de Dios, es como este conocimiento ha trascendido a nosotros a través de generaciones. ¿Sí? Por generaciones ha llegado hasta nosotros. Nosotros, los mexicanos del siglo XXI, aquí en la Ciudad de México, en Ciudad Satélite, miles de años alejados de aquella situación de Medio Oriente, ¿verdad? De Israel. Nosotros no somos israelitas, pero hasta nosotros ha llegado este conocimiento. Y damos gracias a Dios por eso. Nuestra doctrina es nuestra visión, nuestra interpretación de los principios que otorgan sentido a nuestra praxis de fe. Es decir, la doctrina es aquello en lo cual nuestra fe está fundamentada, y que todo aquello que hacemos, el hecho de estar aquí el sábado, es una práctica, es una costumbre que tiene un fundamento. ¿Por qué no nos reunimos el domingo? Porque entendemos que el mandato es el sábado, ¿verdad? A lo mejor no hemos entendido muy bien, porque nuestro sábado a lo mejor empieza a las 5 de la tarde del sábado, ¿verdad? Que es cuando realmente termina el sábado. El Shabbat empieza desde el viernes, al ocultarse el sol. Ese es el mandato. Pero bueno, en el tiempo de Jesús existían diversas sectas. En el tiempo de nuestro Señor existían diversas sectas. Secta significa cortado, significa alguien que se aparta para seguir a otro. La palabra en griego que utiliza ahí es hierasis, de donde viene la palabra herejía.
pero la palabra herejía es un concepto muy fuerte ahora, ¿verdad? En estos tiempos modernos, decir que alguien es hereje es alguien que se ha apartado y que ya no tiene retorno, ¿verdad? Bueno, en la antigüedad, cuando se escribió esto, la palabra hieresis no significaba eso, significa otra opción, significa elegir una opción alterna. Y existían diversas hieresis, diversas maneras de creer. Existían, por ejemplo, los saduceos. ¿Sí recuerdan ustedes a los saduceos? ¿Qué hacían? ¿Qué creían los saduceos? ¿O qué no creían? No creían en ángeles, ¿sí? Ni tampoco creían en la resurrección de los muertos. Y eran diferentes a los fariseos. Sí, los fariseos, ellos creían en la resurrección, creían en ángeles, creían en espíritus, ¿sí? Y creían también en las dos Torás. Una era la Torá escrita, el libro, los rollos que estaban ahí, y otra era la Torá oral, la tradición, la interpretación. El problema de estos es que le dieron mucho más valor a su tradición, a su interpretación, que a los escritos. Y ese era el problema que tenían con el Señor Jesús. Bueno, también existían algunos otros, como los esenios. Su nombre original era los geseditas o gesidaes, que se traduce como piadosos, los piadosos, ¿sí? Los esenios y algunos otros, pero todos giraban en torno a un eje fundamental. Este eje fundamental de fe era el Shema, ¿sí? Que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿sí? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todas estas, a pesar de que eran sectas diferentes y tenían una diversidad de credo, todas giraban en torno a una base sólida, irreductible, que era que el Señor es uno. Bueno, vemos, es esa, muy bien. Dice: existe un cuerpo irreductible de creencias que no se pueden negociar y que constituyen los pilares sobre los cuales se sostiene el edificio de la construcción ideológica que otorga identidad y visión a la realidad de la práctica de la fe. Esto sería nuestra doctrina fundamental. Hay un conjunto de doctrinas fundamentales, irreductibles, es decir, que fuera de estas, pues ya estamos mal, ¿verdad? Este conjunto de doctrinas es nuestra visión sobre la cual se fundamenta todo lo que hacemos como iglesia, todo lo que hacemos como pueblo de Dios. Estas son nuestras doctrinas fundamentales. La doctrina tiene ciertos problemas. El principal problema de la doctrina es cuando tenemos debilidad en el conocimiento. Cuando tenemos bases endebles para sostener nuestro pensamiento, nuestras tradiciones. El cristianismo moderno, el cristianismo light, dice: a mí no me hables de doctrina, a mí háblame de Cristo. A mí háblame de Cristo, no me hables de doctrina. Yo no quiero problemas, no quiero meterme en esas cosas. No se puede hablar de Jesús sin hablar de su doctrina. Mi pueblo perece y perece por falta de conocimiento, dice en Oseas 4:6. Algunos cristianos superficiales que nadan de muertito, ¿verdad? Y ahí van, a la deriva, no se sumergen, despreciando la doctrina y la enseñanza. No se puede tener a Cristo sin su doctrina. Es imposible decir que creemos en Cristo y no nos interesamos por su doctrina. El punto doctrinal que hoy estamos abordando, esta declaración de fe que hoy estamos analizando, analizaremos, es sobre la divinidad. ¿Qué pensamos sobre la naturaleza de nuestro Dios y su Hijo? ¿Cómo se relacionan entre sí y con el hombre? Y entendemos que es tan importante
que de ello depende la vida eterna. Bien, pues, esto creemos. Tenemos una publicación, ¿verdad?, que es este fundamento doctrinal. ¿Sí tienen uno de estos ustedes? Bien. Es muy útil. Y se refiere al punto de fe número 2, que dice así como está escrito ahí: Dios es el creador de todas las cosas. Es el único ser digno de adoración. Habita en las alturas. Es cercano a sus criaturas y ama eternamente. Se ha dado a conocer expresando su amor y gracia, de manera general en la creación, de forma especial mediante su palabra escrita, y su más grande revelación ha sido a través de su Hijo. La importancia de revelarse está en darnos a conocer su voluntad. Dice que Dios es el creador de todas las cosas, es el único digno, ¿verdad?, de alabanza. ¿Esto es lo que creemos, hermanos? Amén. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en ese ser del cual surgió todo lo que existe. ¿Sí? Ese ser supremo, ese ser superior, le llamamos Dios, y es nuestro Padre. Pero existe la siguiente, déjame ver. Ok, ahí. Si leemos en Juan 1:18, ¿qué dice? Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es Él el que lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. Dice en Timoteo, 1 Timoteo 6:16, que Él habita en luz inaccesible. Es decir, como ya veíamos en el razonamiento cuando empezamos, ¿verdad?, como está fuera de esta realidad, no lo podemos ver. ¿Sí? Él habita, dice, en luz inaccesible. Él está en otra dimensión, el Padre. ¿Sí? Él habita en una luz inaccesible. Es un Dios único y verdadero, como ya veíamos en Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es único. Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, a quien nadie ha visto ni puede ver, reina en los cielos y trasciende nuestro completo entendimiento. Él es revelado como nuestro amoroso Padre Celestial por su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, quien al final de los tiempos restaurará la armonía perfecta de toda la creación a través de sí mismo, y reinará eternamente con sus redimidos. ¿Sí? Nosotros creemos en ese Dios poderoso, en ese Dios superior que habita en una luz inaccesible. Y es un Dios todopoderoso, eterno, autoexistente, único, omnisciente, omnipresente, Espíritu Santo, amoroso, Padre, fiel y glorioso. Ese es nuestro Padre eterno, y a Él es a quien dirigimos nuestras oraciones. Es importante poder tener este conocimiento, ¿verdad? Cuando oramos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y todo lo pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo. A veces he escuchado hermanos que oran, empiezan diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y terminan diciendo: tú que viniste a morir en la cruz, y que cuando estuviste en la tierra. Entonces hay una confusión, ¿sí? Tenemos que tener muy claro, no es que sea pecado, pero no es propio, ¿verdad? Tenemos que dirigirnos propiamente a nuestro Padre, ¿sí?, y a su Hijo. Bueno, vamos a ver en conjunto también el punto de fe, el siguiente, que es el Hijo de Dios, porque tiene esta relación. Y dice el punto de fe 3,
el Hijo de Dios. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Siendo Dios y participando de la gloria eterna de su Padre, se hizo hombre como el Mesías prometido, revelando al Padre bueno. Es el Salvador del mundo por su vida sin pecado, su muerte y resurrección, y hoy vive glorificado como Señor, dando el poder de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en Él e intercediendo por ellos. ¿Sí? Entonces, uno es el Padre y otro es el Hijo. Vamos a ver aquí entonces, tenemos por un lado, por representar de alguna forma, a un Dios Padre eterno, ¿sí? Como veíamos ahí, omnipotente, todopoderoso, Dios eterno, el Padre de todos, ¿verdad? Que habita en luz inaccesible, que habita fuera de esta realidad, fuera de estas dimensiones que nos limitan a nosotros. Ese Dios engendró de sí mismo, engendró a su Hijo, ¿sí? Y engendra, toma de sí mismo, de su sustancia, y engendra a su Hijo, ¿sí? Aquí tenemos un nombre, Jehová, ¿sí? Comparte de su sustancia con Él, con su Hijo, sus atributos, sus cualidades, e inclusive comparte su nombre. Comparte aún su nombre, sus características, ¿sí? Es como, por ejemplo, usted, si tiene un hijo, su hijo comparte su misma naturaleza. Es humano igual que usted, ¿sí? Pero es otra persona, ¿sí? De esa misma forma, Dios engendró a su Hijo unigénito. Por eso es unigénito, porque solamente Él es engendrado. Es el único es ser engendrado. Y esto sucede en la eternidad, cuando todavía no hay tiempo, ¿verdad? Por eso Él es desde siempre. Es el alfa y la omega, ¿verdad? El alef y el taf, ¿sí? Entonces, Dios el Padre engendra a su Hijo, y este Hijo es el que ejecuta la creación. Ejecuta la creación, ¿sí? Él es el que crea. Dice la palabra de Dios que por medio de Él todo lo que existe fue hecho, y sin Él nada de lo que existe hubiese sido hecho. Él es el que ejecuta la creación. Él es el que habla con Adán, ¿sí? Él es el que se presenta con Abraham, ¿sí? Él es el que se presenta con Moisés, ¿sí? Y dice Juan 1, este verbo que existía en el principio con Dios y que también era Dios, dice que este verbo se hizo genes, información genética, ¿sí? Se redujo a lo mínimo, a materia, siendo en forma de Dios, dice Filipenses, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se anonadó a sí mismo, se desprendió de su naturaleza y la dejó para venir a formar parte de la materia. Y aquí nació de María, ¿sí? María se embarazó, corrieron los 9 meses, no sé cuántas semanas son exactamente, hermano. 49 semanas. Entonces nació de María, ¿sí? Y vivió en la tierra para hacer su obra redentora, ¿sí? Durante todo este lapso, el Señor Jesús, o el Hijo de Dios, fue 100% hombre,
¿Cómo sabemos que fue 100% hombre? El Señor sufrió, el Señor tuvo hambre, tuvo sed, inclusive fue al inicio de su ministerio, fue tentado, ¿verdad? ¿Por qué creen que se atrevió Satanás a tentar al Hijo de Dios? Porque podía haber caído. En ese punto, en ese momento, el Señor pudo haber fallado, porque era hombre. Sin embargo, no falló, no fue encontrado pecado en él, ni fue hallado engaño en su boca. Bueno, mientras estuvo en la tierra se llamó Jesús o Yeshua, que significa Yahvé salva, ¿verdad? Mientras estuvo en la tierra hasta su muerte, su sacrificio. Una prueba más de que fue hombre fue que murió. ¿Sí? Un Dios no puede morir, y él murió. Y tan murió que estuvo durante 3 días y 3 noches, ¿verdad? Estuvo en el sepulcro, y él no se resucitó a sí mismo. Tuvo que ser resucitado ¿por quién? Por su Padre. Bueno, una vez que resucitó, entonces sí, dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Entonces el Señor vuelve a su forma, con su gloria, con su naturaleza divina, ¿verdad? Y entonces este mismo que se fue, un día volverá. Tenemos esa promesa, ¿verdad? Ese mismo que subió, porque aquellos hombres estaban ahí viendo hacia el cielo, ¿verdad? Se acercaron unos ángeles y le dijeron: ¿qué ven? ¿No? O sea, así como ven a este Jesús que se fue en las nubes, ese mismo regresará. Pero ya había sido resucitado y ya había sido glorificado. Y todos aquellos versos donde ustedes encuentran que Jesús es divino, están hablando cuando el Señor ya fue glorificado. ¿Sí? En un gráfico así muy simple, muy sencillo, podemos nosotros ver cuál es nuestra interpretación de la divinidad, cómo cree la Iglesia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra reflexión acerca de la naturaleza divina? Existen otras interpretaciones, existen otras visiones. ¿Sí? Y hay quien dice que fue mitad, ¿verdad? 50 y 50, mitad hombre, mitad Dios, como aquellos semidioses de los griegos, ¿verdad? Hay quien dice, los docetistas dicen que Jesús, como era Dios, no pudo dejar de ser Dios, y entonces fingió su muerte. El docetismo es lo que dice, ¿verdad? Que lo único que pasó fue que él fingió morir, pero en realidad no se murió y estuvo ahí esperando. Entonces, fíjense cómo se van haciendo esas divergencias, ¿verdad?, del pensamiento que encontramos en la palabra de Dios. Nosotros, como Iglesia de Dios, nosotros creemos esto, ¿verdad? Creemos que Dios engendró a su Hijo unigénito y que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el ejecutor de la creación, Él es el que viene y nace, el que se hace hombre. ¿Sí? Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y muere y está durante 3 días y 3 noches en la tumba, y después es resucitado y glorificado con aquella gloria que tuvo con su Padre antes que el mundo fuese. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, engendrado, no creado. Él comparte la naturaleza, los nombres y los atributos de Dios con el Padre, como Hijo, no Padre. Jesús está subordinado a su Padre en rango. Desde la eternidad, el Hijo estuvo con el Padre como la palabra preencarnada, el Dabar, el Logos, y por medio de Él creó y sostiene todas las cosas.
según Juan 1:3, Colosenses 1:16. Jesús, Yeshua, el Mesías, nació de María por el poder del Espíritu Santo, renunciando a su naturaleza divina, como lo encontramos en Filipenses 2, del 6 al 11. 100% humano, vivió sin pecado y murió como sacrificio expiatorio. Fue sepultado y por 3 días y 3 noches permaneció en el sepulcro, resucitado al tercer día cuando aún era sábado. Ascendió a su Padre para servir como mediador y sumo sacerdote. Ahora nuestro Señor reina como Señor en el cielo y volverá a la tierra como juez. Elohim, eso es lo que significa en hebreo Elohim, la raíz, es el gran juez, como juez y rey soberano. Esto es lo que creemos, hermanos. Esta es nuestra fe de cómo nosotros percibimos y cómo interpretamos la divinidad. También hay una mención sobre el Espíritu Santo, el Parácletos, el Ruach HaKodesh. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en todo esto? Bueno, en hebreo, en la antigüedad, encontramos, si ustedes conocen, que el Ruach es una expresión que define el Espíritu. Dice en Génesis 1, ¿verdad? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu, el Ruach de Dios, se movía sobre la haz de las aguas. Ruach, fíjense, en hebreo la palabra Ruach o espíritu es una palabra femenina. ¿Sí? Extrañamente es femenina y se refiere a viento, y es esa sensación cuando soplamos. Usted puede soplar en su mano y siente esa sensación, no se ve, pero hay una presión que se siente, ¿verdad? Eso es, y el fonema de esta palabra proviene del sonido que se escucha en el viento, ¿verdad? Un viento fuerte, un viento poderoso. Y esa palabra, ese viento fuerte, ese viento poderoso, se relaciona con el poder de Dios. Ese era en la antigüedad el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento encontramos en griego el Parácletos. Parácletos es una palabra griega que se compone de 2 raíces, ¿verdad? El para, que es junto con. Sí, para es junto con. Y kleitos es llamado, tiene la misma raíz de, por ejemplo, de eclesia. La palabra eclesia significa los llamados afuera, el llamado, los que son llamados afuera, a salir. Eso significa iglesia. Iglesia, que viene de eclesia. Y el Parácletos es aquel que es llamado junto con. ¿Sí? Tiene el mismo significado de una palabra latina que es abogado. Abogado es una palabra latina que viene de ad, que también es junto con, y vocate. ¿Sí? Vocate es llamado. Y se refiere a aquel que es llamado a estar junto con el acusado ante un tribunal. Ustedes saben que los romanos eran muy amantes del derecho, ¿verdad? De litigar y de resolver las controversias a través de un tribunal, de un jurado y de las leyes. Entonces ellos desarrollaron este lenguaje. Y entonces aquel que era llamado junto con era para que ejerciera defensa, porque a veces uno mismo, cuando está ante un interrogatorio, pues lo que uno responda, eso dice, todo lo que digas será usado en tu contra, ¿verdad? Entonces ese Paráclito era ese abogado, esa persona que era llamada. Aunque también en un origen aún más antiguo, ¿sí? Era entre los griegos se denominaba el paracalein. Cuando estaban ante una guerra, un grupo de soldados, las falanges, ¿verdad? Era un grupo de soldados que iban a la batalla. Estaban todos formados, recuerdan ustedes algunas escenas, ¿verdad? En películas,
cómo se ponen los soldados y están enfrente de la batalla, y a veces se tardaban días unos enfrente de otros lanzándose insultos, ¿verdad? Y diciéndose, a ver, vénganse ustedes, ¿verdad? Ustedes primero. No, como decía uno, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, pues eran días, pero el estar ahí en esa batalla, sabían que había un momento en el cual tenían que enfrentarse y iban a morir. Y el miedo que se sentía entre las tropas, pues era bastante traumatizante, paralizante. Si a veces pasar aquí, ¿verdad?, nos da mucho nervio. Ahora imagínense, bueno, ustedes no van a hacer nada, quién sabe, ¿verdad?, después. Pero estar en una batalla y si no le das, pues ellos te matan, eso es algo muy traumático. Entonces se requería alguien que viniera a arengar, alguien que viniera a echar porras, alguien que viniera a decirles, como los entrenadores en el medio tiempo, ¿verdad?, los directores técnicos hablan con su gente cuando van 4-0 y entonces quién sabe qué les dicen y salen y a ganar. Ese era el Paracalein, era aquel que era llamado a arengar. Dice aquí, esto que voy a leer no es sobre el Espíritu Santo, es sobre la palabra Paracalein. Dice, sobre todo, Paracalein es usado con respecto a arengar a las tropas que estén a punto de entrar en combate, vitorear, infundiendo ánimos para combate. Paracalein es la palabra de la llamada para reunirse, animarse y recobrar fuerzas. Es la palabra relacionada con las arengas que líderes y soldados se dirigen entre sí, urgiéndose a continuar en la brecha. Es la palabra que da lugar a esa clase de expresiones que arrancan el temor de los soldados vacilantes y amedrentados y los lanza a la batalla. Un paracletos es, por tanto, un enardecedor, uno que pone coraje en el corazón del apocado, uno que vigoriza el brazo débil para la guerra, uno que convierte al hombre ordinario en alguien capaz de enfrentarse bizarramente con una situación arriesgada y peligrosa. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con el Espíritu. Es aquel que está a nuestro lado, ¿sí?, aquel enviado a abogar por nosotros, ¿sí?, para que nosotros mismos no nos inculpemos, ¿verdad?, sino más bien para reaccionar en función y también para darnos ánimo. Ese es. Dice, no es la tercera parte de ninguna Trinidad, puesto que no es ninguna persona, ni mucho menos. Se trata del poder de la mente, la disposición del Señor Todopoderoso, su manifestación del Dios mismo. Es el medio por el cual somos guiados a toda verdad y es el poder que hace realidad la resurrección de los muertos. Lo recibimos en esta vida como un adelanto, las arras de nuestra herencia, hasta que resucitemos y lo recibamos en plenitud y gloria. ¿Sí? Entonces, se trata del poder de la mente de Dios. Eso es el Espíritu Santo. La siguiente, por favor. Okay, dice, por el Espíritu Santo, Dios está presente de manera activa y vivificante en el mundo. Es poder de Dios que da vida nueva, hace de los creyentes hijos de Dios, les une en auténtica comunión y les hace capaces para ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Por el Espíritu Santo, Dios y su Hijo actúan en el corazón de cada creyente, dándole el amor genuino como fruto y tarea, que incluye el ejercicio de los dones que el mismo Espíritu reparte a cada uno. ¿Sí? Entonces, este es nuestro punto de fe. Es el Espíritu Santo por medio del cual el Señor nos ha sellado, por medio del cual el Señor nos capacita. El Espíritu también es la mente, ¿sí?, el estar en línea con las ordenanzas de Dios. El Espíritu es el hilo conductor que une todos estos libros, ¿sí?, 66 libros de más o menos unos 33 autores diversos que escribieron a lo largo de casi 3.000 años.
¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo en lo fundamental? Pues solamente a través del Espíritu Santo. Todo eso es el Espíritu de Dios. Y hermanos, pues esto es lo que nosotros creemos acerca de la divinidad y cómo se interrelaciona y cómo esto tiene que ver con el Espíritu de Dios. Vamos a ver, dice, creemos en un Dios todopoderoso que habita en luz inaccesible y en su Hijo unigénito, Jesucristo, el Mesías, de quien por medio de Él todo lo que existe fue hecho y quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Usted cree esto, hermano? Amén. Pues vamos a ya concluir con esto. La siguiente, por favor. Creo que es todo esto. En conclusión, estamos llamados no solo a creer, sino a ser fieles. No basta con saber, sino el ejercicio de nuestra fe. La fe que es el producto consciente de una absoluta convicción en las verdades eternas. La fe es un producto consciente, es nuestra convicción. Dice que después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, ¿no? Es decir, tenemos pruebas de ello. La fe no existe una fe ciega, ni Dios nos está pidiendo una fe ciega. Dios nos da pruebas y nos da razonamiento para entender. Nunca ha sido un salto al vacío. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted le pide a Dios, auméntame la fe, no espere algo mágico que se le aumente, hermano. Lo que usted necesita es leer, estudiar, investigar, indagar, escudriñar, escuchar y escudriñar la verdad de la revelación de Dios. Nosotros, como Iglesia de Dios, como parte del pueblo de Dios, somos depositarios a través de generaciones de este conocimiento del Dios verdadero. Tenemos la firme convicción de que nuestra fe se basa en la realidad de la revelación de los misterios de Dios a sus hijos a través de su palabra y su Espíritu. Creemos en un Dios todopoderoso que habita en luz inaccesible y en su Hijo unigénito, Jesucristo, el Mesías, de quien por medio de Él todo lo que existe fue hecho y quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y concluyo con 1 de Pedro 3:15. Si usted lo lee, en el ejercicio de nuestra fe habrá siempre cuestionamientos. ¿Por qué el sábado? ¿Por qué no creen en la ida al cielo? ¿Por qué no creen en la Trinidad? Etcétera. Pero el apóstol nos exhorta en 1 de Pedro 3:15, dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Necesitamos ser sal, necesitamos ser luz. Es la única razón por la cual este mundo sigue aún. Necesitamos brillar a través de su palabra y a través de su doctrina. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.